Amigos, es la hora, 7:45 en punto. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Un servidor, Efraín Flores, a nombre de todo el equipo que hace posible este su programa, les da la más cordial bienvenida a Monitor de Negocios. Vamos a comenzar el día de hoy con nuestro invitado. Tenemos al ingeniero Víctor Manuel González Olivares. Víctor Manuel es el presidente nacional del IMEF, del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas. Realmente el IMEF lo hemos considerado todos los que estamos involucrados en el mundo de los negocios, de la economía y por supuesto en la comunicación, como uno de los centros más respetados siempre en su opinión y en su análisis económico-financiero. Víctor Manuel, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches, Efraín, un placer estar aquí contigo y con mucho gusto, bienvenido a toda la audiencia. Oye, el tema fiscal. Seguimos nosotros aquí en Monitor de Negocios platicando desde el día de ayer y desde días anteriores con entrevistados sobre la iniciativa de reforma fiscal presentada por el Ejecutivo al Congreso. Exacto. ¿Ustedes cuál es la opinión, cuál es la posición de IMEF sobre esta iniciativa? Pues básicamente, como lo vemos, es una reforma completamente recaudatoria y que aún así se queda corta. Vemos que la recaudación que va a tener no va a ser suficiente para cubrir todos los programas sociales que el gobierno de México necesita y necesita sustentar. A ver, todos los medios de comunicación estamos, unos más, unos menos, pero mandando mensajes que son, por supuesto, publicidad pagada, sí, pero que dice el gobierno, esta reforma es lo que México necesita para poder crecer y crecer fuerte en los próximos años. ¿Cómo lo ves tú eso? De hecho, es la reforma que debe tener para crecer y crecer en los siguientes años. Desgraciadamente, la manera como está tratando de recaudar el dinero y afectar a la economía formal, básicamente, y a la clase media, realmente no va a generar el anticíclico que necesitamos, sí, ahorita como está creciendo la economía. Necesitamos tener un sistema diferente, algo que nos genere y que active la economía como está creciendo. Y ahorita, como lo estamos viendo, es un procíclico que va a tener efecto tanto en el comercio como en el desarrollo de la economía media. Pero digo, ¿por qué lo hacen? Porque me da la impresión que todos los señores que están en el sector económico de nuestro país, digo, no se diga, el presidente debe de estar profundísimamente consciente de lo que se necesita. El secretario de Hacienda es un hombre brutalmente conocedor de las finanzas, Luis Videgaray, ¿no? El gobernador del Banco de México, vaya, no se diga tampoco, ¿no? O sea, Agustín Carstens, ¿no? El secretario de Economía, vaya, por favor, ¿no? Ildefonso Guajardo, son gente harto conocedoras de la economía y de las finanzas del país y de lo que se requiere en lo macro, en lo micro, en todo, ¿no? En todo el sentido de la palabra país. Exacto. ¿Por qué están haciendo y presentando entonces una iniciativa de tales características? Pues desgraciadamente se está perdiendo la oportunidad. La oportunidad ahorita de hacer la reforma que se tiene que hacer, reforzar la generación de ingresos aquí en los mexicanos, reforzar la economía interna, que es muy necesario. México está completamente dependiente de los mercados externos, pero con este tipo de reforma, donde están básicamente poniendo más impuestos a las empresas, más impuestos a la economía formal, a los que generan ingresos que pueden contribuir a generar más ingresos y que los gastos que se hace de la economía de clase media y la clase que está formalmente, que genera más negocios, se va a ver alentada por toda esta reducción de la capacidad adquisitiva de toda esta gente. Pero si nos dijeron que precisamente una de las intenciones de esta iniciativa es el propiciar que la economía informal se incorpore a la economía formal, ¿tú esto cómo lo ves? Desgraciadamente, como lo veo, es que se va a incentivar más la economía informal. ¿Por qué? Porque si ahorita estaba la economía informal teniendo un beneficio de no pagar el 30%, ahora va a tener el beneficio de no pagar el 32%. Se está aumentando el premio de no participar. Con todos los impuestos, el IVA que están incluyendo en las rentas, en la venta de casas inmuebles, en todo eso, la gente que antes declaraba a lo mejor una renta que tenía, ahora se va a ver menos motivada a declararla, dado que va a ser más difícil para ellos rentar su casa. Las nuevas generaciones de profesionistas que salgan y traten de hacer una nueva vida
y rentar su primer departamento les va a costar un 16% más la renta. Decía Julio Millán ayer, presidente de Consultores Internacional y un hombre también muy conocedor de economía y de las finanzas de nuestro país, empresario también, por supuesto, que además es una iniciativa recaudatoria y en algunos casos confiscatoria. ¿Tú dirías que esto es falso o es cierto? Pues digo, definitivamente va a ser recaudatoria. Están teniendo más poder para hacer las investigaciones y para poder, debe ser el derecho de Hacienda, de poder investigar y que se asegure que los mexicanos cumplan con el deber de... Eso nadie lo... Pero por eso te decimos, bueno, entonces que los que están viviendo en la economía informal, ¿no? Los vendedores que ganan mucho dinero, los de las taquerías, algunas taquerías, no todas, pero algunas, digo, pues también entonces que le echen ganas, ¿no? Sí, definitivamente. Yo creo que uno de los conceptos que tenemos cuando se habla de la economía informal es que pensamos que la economía informal es nada más de la gente pobre. Hay mucha gente muy rica que está en la economía informal. Y a esos a los que hay que atacar y que participen, como el deber de todo mexicano participar con los impuestos aquí en México. Así es. Si yo te pidiera que le vieras 3 factores positivos a la reforma, a la iniciativa de reforma, ¿cuáles serían esos 3 factores? Pues la simplificación principalmente, la simplificación en el reporteo de los impuestos, en la eliminación del IETU, que es algo que hemos estado trabajando y tratando de promover. Y también vemos entre positivo la eliminación del impuesto sobre depósitos en efectivo, aunque realmente era un impuesto de control que realmente también lo veíamos positivo, porque cuando menos a la economía informal que hacía sus depósitos en efectivo, los de cierta flotabas, manera, ¿no? Sí, de cierta manera entonces es que flotaran esos y que tuvieran que pagar algo, ¿no? Algo. Claro. Ahora, ¿lo más negativo que verías tú en esta iniciativa? Pues básicamente es la imposición de impuestos hacia la economía formal, hacia las empresas, hacia la eliminación de deducciones, que va básicamente a alentar a la economía interna, que se va a reducir la capacidad adquisitiva de las gentes, que va a incrementar el costo de trabajo, va a hacer a México un país menos competitivo, ya que, por ejemplo, con el pago de impuestos o del IVA a las maquiladoras, a la industria automotriz, de pagar el 16% la importación temporal, va a aumentar su capital de trabajo, porque aún cuando lo van a regresar el IVA al final, cuando ya exporten las piezas, va a tener que flotar 3, 4, 6, hasta un año. Tienes 18 meses para regresar la mercancía temporal. Así es que todo ese tiempo vas a tener que financiar ese capital de trabajo, eso 16% extra, que va a ser un costo extra de financiamiento, que eventualmente va a terminar aumentando el costo de producción, porque somos tan competitivos, estamos en una economía mundial, que esos costos no se pueden trasladar hacia el consumidor final, sino que es un costo que la empresa va a tener que reducir de sus ingresos y va a ser una pérdida de utilidad. Híjole, que entonces para los países matrices es una tentación fuerte el decir esto, mejor me quedo en Shanghái, ¿no? En lugar de llevármelo a México, aun cuando en forma complementaria la economía mexicana es más atractiva. Va a ser una de las puntos a discutir ahora que comiencen a traerse empresas tanto de China como de otros países para venirse a México, y va a ser uno de los puntos en contra. ¿Ustedes han hablado con las autoridades, ustedes en el IMEF? No hemos tenido la oportunidad. Mañana vamos a tratar de participar en una plática con los diputados para comenzar a platicarles nuestros puntos de vista. Perfecto. Bueno, pues entonces Víctor Manuel, pues agradecemos mucho que hayas estado con nosotros aquí en el programa y mucho éxito, ¿no? Porque realmente es un tema que nos tiene a todos los mexicanos ahorita en dudas, ¿no? O sea, ¿es buena o no es buena? ¿Cómo interpretamos? ¿Es correcta la promoción que está haciendo el gobierno de su iniciativa? ¿O tenemos que verla por otro lado también nosotros como... Y por eso estamos tratando de ofrecer este tipo de presentaciones, la tuya, la de ayer de Julio, y así estaremos presentando a otros invitados que nos den sus puntos de vista sobre esta iniciativa de reforma fiscal. Gracias al ingeniero Víctor Manuel González Olivares, él es presidente del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas Nacional, por haber estado aquí en Monitor de Negocios. Muchas gracias, Efraín. Gracias. Y nuevamente tenemos a Yamile Risk con temas, por supuesto, ecosustentables.
Así es, Efren, muy buenas noches. ¿Y te has puesto a pensar cuánto contaminas con algunos alimentos que consumes? ¿Con alimentos que consumo o con los empaques, por ejemplo, de los alimentos que consumo? Así es. ¿Usted, auditorio, se ha puesto a pensar esto? Pues mucho se ha hablado que la comida chatarra perjudica la salud y causa enfermedades como la obesidad, pero muy poco se ha hablado del impacto negativo que genera en medio ambiente. Según datos de una empresa líder en soluciones ambientales, la elaboración de una hamburguesa de cualquier cadena de comida rápida libera a la atmósfera unos 3 kilos de gases de efecto invernadero, entre estos dióxido de carbono. ¿Por qué? Te comento, Efren y auditorio, que en Estados Unidos el 19% de la energía total consumida se utiliza para producir y transportar alimentos. Por ejemplo, si vamos a comer a McDonald's o Burger King, el impacto al medio ambiente resulta negativo si tomamos en cuenta que la cantidad de materiales que llevamos a nuestras mesas terminan completamente en la basura, como lo son el papel con el que se envuelven las hamburguesas y las papas fritas, el vaso de plástico para la bebida, el papel para cubrir la bandeja y bolsitas con condimentos, muchas de estas las cuales terminan en la basura. Lo importante es empezar a cambiar esta rutina, como por ejemplo, el vaso de bebida pedirlo sin tapa o sin popote, o la comida desechada utilizarla como composta para jardines o plantas. ¿Cómo ves, Efren? Fíjate que no lo había visto como lo estás comentando tú ahorita, pero realmente hay mucho que hacer con los, digamos, con todos los productos, con todos los vasos, con todo lo que te dan para guardar los contenedores donde va el alimento, ¿no? Exacto. Se pueden utilizar para muchísimas cosas, ¿no? Estoy pensando ahorita el vaso, en lugar de que sea vaso desechable, imagínate lo que están haciendo en algunas otras cadenas, ¿no? Que te dan tazas para que no sean desechables, sean de uso cíclico, y te dicen, mira, te doy la taza y ya si aceptas así el café o el refresco, pues esto te regalo el refill, ¿no? El relleno, segundo, tercero, cuarto, quinto y punto y aparte, ¿no? Claro, y de esta manera ahorrarnos la creación de productos innecesarios. Exacto, también justo lo que comentabas de las tazas, también hay que ver cuánto se gastaría en agua al lavarlas, ¿no? Por ejemplo. Claro, bueno, claro, por supuesto. Todo tiene un pro y todo tiene un negativo, un contra. Gracias, Yamile, por tu comentario muy interesante, ¿eh? Nos hiciste pensar a todos. Yamile Risca, amigos, gracias por haber estado en Monitor de Negocios. Hasta el día de mañana. Muy buena noche.